¿Sabías que algunos de los primeros contratos de la humanidad se escribieron en arcilla? En este video descubriremos cómo nació la escritura, su uso para registrar acuerdos comerciales y legales y cómo estas tablillas moldearon las primeras civilizaciones. Hace más de 5000 años, en la antigua región de Mesopotamia, la creciente actividad comercial llevó a la necesidad de registrar transacciones. Así nació la escritura, evolucionando desde simples pictogramas hasta el sistema cuneiforme, uno de los más antiguos del mundo. Las primeras civilizaciones, como los sumerios y acadios, encontraron en la escritura una herramienta clave para mantener el orden y gestionar la complejidad de sus sociedades. La sociedad mesopotámica, con sus primeras ciudades-estado como Ur, Uruk y Lagash, desarrolló un sistema de escritura que comenzó con símbolos sencillos para representar objetos tangibles como grano, ganado o jarras de aceite. Con el tiempo, estos pictogramas se volvieron más complejos, permitiendo la representación de ideas abstractas y dando paso a un sistema más sofisticado. Esta evolución permitió la creación de documentos detallados, como contratos comerciales, registros administrativos y leyes. La creación de la escritura marcó el inicio de la historia documentada, permitiendo a las civilizaciones mesopotámicas registrar y transmitir conocimientos a través de generaciones. Los escribas, individuos entrenados en el arte de la escritura, jugaron un papel crucial en esta sociedad, ya que eran responsables de documentar transacciones, leyes y eventos históricos. Sus tablillas de arcilla, muchas de las cuales han sobrevivido hasta nuestros días, nos ofrecen una ventana invaluable al pasado. Estas tablillas no solo documentaban transacciones comerciales, sino también aspectos de la vida cotidiana, la religión y la literatura. Por ejemplo, el poema de Gilgamesh, una de las primeras grandes obras literarias, fue escrito en tablillas de arcilla utilizando el sistema cuneiforme. Este poema épico, que narra las aventuras del legendario rey Gilgamesh, nos proporciona un valioso vistazo a las creencias y valores de la sociedad mesopotámica. Además, la escritura permitió la codificación de leyes, como el famoso Código de Hammurabi. Este conjunto de leyes, inscrito en una estela de piedra, establecía normas y castigos para diversas transgresiones y se considera uno de los primeros ejemplos de un sistema legal codificado. La existencia de estos códigos legales no solo muestra la sofisticación de la administración mesopotámica, sino también su enfoque en la justicia y el orden social. La invención de la escritura en Mesopotamia fue un hito monumental que transformó la forma en que las sociedades humanas funcionaban. Permitió la administración eficiente de recursos, la planificación de proyectos a gran escala y la perpetuación del conocimiento a lo largo del tiempo. Sin la escritura, muchas de las maravillas y logros de las primeras civilizaciones podrían haberse perdido en el olvido. En conclusión, la invención de la escritura en Mesopotamia fue una de las innovaciones más importantes de la historia de la humanidad. Esta herramienta poderosa no solo permitió a las civilizaciones antiguas prosperar, sino que también sentó las bases para el desarrollo de la historia escrita. A través de las tablillas de arcilla, podemos apreciar la sabiduría y la creatividad de nuestros antepasados y comprender mejor cómo se construyeron las primeras sociedades complejas. Los escribas moldeaban tablillas de arcilla húmeda y utilizaban cálamos, herramientas de caña, para grabar símbolos. Estas tablillas contenían detalles como nombres, cantidades y fechas, garantizando claridad en cada acuerdo. Los cálamos eran especialmente adecuados para grabar en la arcilla húmeda, permitiendo una escritura precisa y duradera. La habilidad de los escribas para manejar estos instrumentos con destreza era fundamental para la efectividad del sistema cuneiforme. Cada tipo de contrato tenía su propia estructura, y los escribas debían entrenarse durante años para dominar el sistema cuneiforme. Este sistema incluía una variedad de signos que representaban no solo objetos concretos, sino también conceptos abstractos, verbos y números. La educación de un escriba comenzaba en la infancia y consistía en memorizar cientos de signos y aprender las reglas gramaticales y sintácticas del idioma. Las habilidades de los escribas eran altamente valoradas y desempeñaban un papel central en la sociedad mesopotámica, no solo en la administración,
sino también en la economía y la vida cotidiana. Los contratos se usaban para registrar intercambios comerciales, préstamos y acuerdos laborales. Estas transacciones eran esenciales para el funcionamiento de la economía mesopotámica, permitiendo a los comerciantes y agricultores documentar sus acuerdos de manera formal y vinculante. Además, los contratos podían especificar las condiciones de los préstamos, incluyendo las tasas de interés y las fechas de vencimiento, lo que proporcionaba una estructura legal para las relaciones económicas. Incluso se documentaban promesas y alianzas entre familias o ciudades, reflejando la importancia de la escritura en la regulación de las relaciones sociales y políticas. Los escribas no solo eran responsables de redactar y registrar contratos, sino también de mantener archivos y bibliotecas de tablillas. Estas colecciones eran esenciales para la administración de templos, palacios y otros centros de poder. En algunos casos, los escribas también actuaban como jueces o intermediarios en disputas legales, utilizando su conocimiento de la escritura y las leyes para resolver conflictos. La documentación escrita proporcionaba una base objetiva para la resolución de disputas, reduciendo la dependencia de la memoria oral y la tradición. La importancia de los escribas en la sociedad mesopotámica también se reflejaba en su estatus social. A menudo, los escribas pertenecían a familias prominentes y disfrutaban de una posición privilegiada. Sus habilidades les permitían acceder a roles influyentes y a menudo eran recompensados con tierras y otros beneficios. La dedicación y el rigor necesarios para convertirse en escriba eran ampliamente reconocidos, y su trabajo era considerado esencial para el funcionamiento de la sociedad. En conclusión, los escribas y los contratos en la antigua Mesopotamia eran fundamentales para la estructura y el funcionamiento de la sociedad. La habilidad para grabar y conservar información en tablillas de arcilla garantizaba la claridad y la formalidad en los acuerdos, permitiendo a las primeras civilizaciones gestionar de manera efectiva sus complejas economías y relaciones sociales. A través de la labor de los escribas, la escritura cuneiforme se convirtió en una herramienta poderosa que transformó la forma en que las sociedades humanas registraban y transmitían conocimiento. Muchos contratos han sobrevivido al paso del tiempo, como registros de compra de tierras, acuerdos de impuestos e incluso contratos matrimoniales. Estas tablillas ofrecen una visión fascinante de la vida cotidiana de las primeras ciudades. La durabilidad de las tablillas de arcilla, al ser cocidas al fuego, ha permitido que muchas de ellas lleguen hasta nuestros días, proporcionándonos una valiosa ventana al pasado. Por ejemplo, algunas tablillas detallan acuerdos entre comerciantes que cruzaban largas rutas de intercambio. Estos comerciantes, que a menudo viajaban grandes distancias, necesitaban registrar sus transacciones para evitar malentendidos y asegurar el cumplimiento de los términos acordados. Las tablillas documentaban no solo la cantidad y el tipo de mercancía intercambiada, sino también las condiciones específicas del acuerdo, como el tiempo de entrega y las penalizaciones por incumplimiento. Otras tablillas registran préstamos, con intereses específicos, demostrando una economía sofisticada. Los contratos de préstamo especificaban las cantidades prestadas, las tasas de interés y las fechas de reembolso. Además, a menudo incluían cláusulas detalladas que estipulaban las garantías ofrecidas por el prestatario y las consecuencias de no cumplir con los términos del préstamo. Estos registros revelan una comprensión avanzada de las finanzas y la gestión de riesgos. Se han encontrado incluso documentos que muestran la división de herencias y la resolución de disputas. La documentación de las herencias era esencial para garantizar que las propiedades se distribuyeran de acuerdo con la voluntad del fallecido, evitando conflictos entre los herederos. Los escribas redactaban estos documentos con gran precisión, asegurando que cada parte recibiera su debido legado. La resolución de disputas a través de documentos escritos también muestra cómo la escritura se utilizaba para mantener la paz y el orden en la sociedad. Cada tablilla es una pequeña pieza de la historia que nos permite comprender cómo funcionaban estas sociedades. A través de estos registros podemos reconstruir la estructura social, las prácticas comerciales y las relaciones personales de la antigua Mesopotamia. Las tablillas no solo documentan transacciones económicas, sino también aspectos culturales, religiosos y administrativos de la vida cotidiana. Por ejemplo, algunas tablillas contienen himnos y oraciones,
mientras que otras registran ofrendas a los dioses y festividades religiosas. La variedad de los documentos encontrados es asombrosa, desde listas de inventarios y censos hasta recetas médicas y textos escolares. Estos registros demuestran la amplia gama de usos de la escritura en la antigua Mesopotamia y cómo permeaba todos los aspectos de la vida. Los textos escolares, por ejemplo, nos ofrecen una visión de cómo se educaba a los niños y jóvenes en las técnicas de escritura, matemáticas y otras disciplinas. Las recetas médicas, por otro lado, nos revelan los conocimientos y prácticas de la medicina de la época. En conclusión, las tablillas de arcilla de Mesopotamia son un tesoro invaluable que nos permite entender la complejidad y riqueza de las primeras sociedades humanas. Los contratos y documentos que han sobrevivido no solo nos informan sobre las actividades económicas y legales, sino también sobre la vida cotidiana y las creencias de nuestros antepasados. A través de estas pequeñas piezas de historia podemos apreciar mejor el legado de la antigua Mesopotamia y su influencia en el desarrollo de la civilización humana. La capacidad de registrar acuerdos transformó la sociedad. La escritura no solo sirvió para el comercio, sino también para administrar justicia y garantizar los derechos de las partes involucradas. Este avance tecnológico permitió que las transacciones, los contratos y las promesas se documentaran de manera formal, creando un sistema de registro duradero y fiable. En los tribunales, las tablillas de arcilla se utilizaban como evidencia en los juicios. Esto aseguraba que los acuerdos se respetaran y que se resolvieran disputas de manera justa. Los jueces y funcionarios de la época dependían de estos registros escritos para evaluar los casos y emitir veredictos basados en pruebas documentales. La existencia de estos documentos garantizaba una mayor transparencia y responsabilidad en el proceso judicial, reduciendo la posibilidad de fraudes o manipulaciones. La escritura también permitió que las civilizaciones planificaran y administraran proyectos a gran escala, como sistemas de riego y edificios monumentales. La documentación escrita facilitaba la coordinación entre diferentes grupos y niveles de la administración, permitiendo la planificación detallada y la gestión eficiente de recursos y mano de obra. Sin la capacidad de documentar y transmitir información, muchos de estos logros no habrían sido posibles. Por ejemplo, los extensos sistemas de canales y diques que irrigaban los campos mesopotámicos requerían una organización meticulosa y el registro preciso de información sobre el flujo de agua y las necesidades de riego de diferentes áreas. Además, la construcción de zigurats y templos monumentales que servían como centros religiosos y administrativos también dependía de la capacidad de planificar y coordinar esfuerzos a gran escala. Los registros escritos detallaban los materiales necesarios, los plazos de construcción y las responsabilidades de los diferentes trabajadores. Esta capacidad de organización y planificación fue clave para el desarrollo de estructuras complejas y duraderas que aún hoy en día asombran a los arqueólogos y historiadores. La escritura también jugó un papel crucial en la administración de impuestos y tributos. Las tablillas registraban las cantidades de bienes producidos y las contribuciones exigidas a cada individuo o comunidad. Este sistema permitía a las autoridades asegurarse de que se recolectaran los impuestos adecuados y se distribuían de manera justa. La documentación de estos procesos fiscales garantizaba una mayor equidad y eficiencia en la recaudación de ingresos, que a su vez se utilizaban para financiar proyectos públicos y mantener la infraestructura de la civilización. Además de su papel en el comercio y la justicia, la escritura también facilitó la administración de la tierra y la propiedad. Los registros de propiedad permitían a los ciudadanos reclamar y defender sus derechos sobre parcelas de tierra, evitando disputas territoriales y asegurando una distribución más ordenada y justa de los recursos. Estos registros también permitían la transmisión de propiedades a través de herencias y ventas, documentando las transacciones de manera clara y verificable.
En resumen, la capacidad de registrar acuerdos y eventos a través de la escritura transformó radicalmente la sociedad mesopotámica. Este avance tecnológico permitió no solo la gestión eficiente del comercio y la economía, sino también la administración de justicia, la planificación de proyectos a gran escala y la garantía de derechos de las partes involucradas. A través de la escritura, las primeras civilizaciones pudieron alcanzar niveles de complejidad y organización que de otro modo habrían sido imposibles, sentando las bases para el desarrollo de la historia documentada y el avance de la civilización humana. Aunque hoy usamos papel y pantallas digitales, el concepto de registrar acuerdos comenzó en tablillas de arcilla. Estos contratos nos recuerdan los humildes inicios de la humanidad y cómo la escritura transformó el curso de la historia. La transición de los simples pictogramas a los complejos sistemas de escritura, como el cuneiforme, marcó el comienzo de una nueva era en la que la información podía ser registrada, preservada y transmitida de manera efectiva. El legado de estas tablillas sigue vivo hoy en día, inspirándonos a valorar la importancia de la documentación y los acuerdos legales. La escritura nacida de la necesidad nos muestra cómo la ingenuidad humana ha construido las bases de las sociedades modernas. Desde los primeros contratos comerciales hasta las constituciones de los estados modernos, la escritura ha sido fundamental para establecer normas, proteger derechos y facilitar la comunicación. El impacto de la escritura en la historia es incalculable. No solo permitió la creación de registros administrativos y legales, sino que también posibilitó la preservación de la cultura y el conocimiento. Las primeras bibliotecas, como la famosa biblioteca de Asurbanipal en Nínive, contenían miles de tablillas de arcilla que registraban mitos, leyendas, tratados científicos y textos religiosos. Esta acumulación de conocimiento permitió a las civilizaciones antiguas desarrollar una comprensión más profunda del mundo que los rodeaba y transmitir esa sabiduría a las generaciones futuras. En el ámbito de la justicia, la capacidad de registrar acuerdos transformó la forma en que se resolvían las disputas. Las tablillas de arcilla se utilizaban como evidencia en los juicios, asegurando que los acuerdos se respetaran y que se resolvieran disputas de manera justa. Este sistema de documentación legal sentó las bases para los modernos sistemas judiciales, donde los registros escritos siguen siendo una herramienta esencial para garantizar la equidad y la transparencia. La escritura también ha sido un instrumento crucial para la planificación y la administración de grandes proyectos. En la antigua Mesopotamia, la capacidad de documentar y transmitir información permitió la construcción de impresionantes obras de ingeniería, como sistemas de riego y edificios monumentales. Sin la escritura, la coordinación y la gestión de estos proyectos a gran escala habrían sido imposibles. Hoy en día, continuamos utilizando la escritura para planificar y ejecutar proyectos complejos, desde la construcción de rascacielos hasta la exploración del espacio. En la era digital, aunque los soportes han cambiado, la esencia de la escritura permanece. Utilizamos teclados y pantallas táctiles en lugar de cálamos y tablillas de arcilla, pero la necesidad de registrar información y comunicarnos de manera efectiva sigue siendo fundamental. Las herramientas digitales han amplificado nuestra capacidad para crear, compartir y almacenar información, pero siguen basándose en los principios establecidos por los antiguos escribas. El reconocimiento de la importancia de la escritura también nos recuerda la necesidad de preservar y proteger nuestros registros. A lo largo de la historia, numerosos textos valiosos se han perdido debido a desastres naturales, guerras y otros eventos destructivos. Hoy, con tecnologías avanzadas como la digitalización y el almacenamiento en la nube, tenemos la oportunidad de garantizar que nuestros registros perduren y estén accesibles para las futuras generaciones. En conclusión, la capacidad de registrar acuerdos y eventos a través de la escritura ha sido uno de los pilares fundamentales del desarrollo humano. Desde las primeras tablillas de arcilla hasta las pantallas digitales de hoy, la escritura ha transformado la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Al valorar y preservar este legado, podemos continuar construyendo sobre las bases establecidas por nuestros antepasados y avanzar hacia un futuro más informado y conectado. Si las tablillas de arcilla pudieran hablar, nos contarían historias de comercio, familias y culturas que se entrelazaron en las primeras civilizaciones. Un legado que aún hoy
nos sigue asombrando. Estas pequeñas piezas de arcilla no solo son testigos silenciosos de las transacciones y acuerdos de antaño, sino también de las dinámicas sociales, económicas y culturales que dieron forma a nuestras sociedades modernas. Desde los primeros contratos de arcilla hasta los sistemas legales modernos, el acto de registrar acuerdos ha sido fundamental para el desarrollo humano. Cada documento, desde las tablillas hasta los registros digitales, nos une a una tradición que ha perdurado por miles de años. Esta continuidad refleja la importancia de la escritura en la construcción de la civilización, permitiéndonos aprender del pasado y adaptarnos a los cambios del presente. Las historias contenidas en las tablillas de arcilla abarcan una amplia gama de aspectos de la vida cotidiana en las primeras ciudades. Relatan acuerdos comerciales, matrimonios, herencias, disputas legales y alianzas políticas. Estos documentos no solo nos ofrecen una visión de la estructura económica y legal de las antiguas civilizaciones, sino también de sus valores y creencias. Por ejemplo, los contratos matrimoniales revelan las expectativas y obligaciones de las parejas, así como la importancia de las alianzas familiares. La evolución de la escritura desde las simples marcas en arcilla hasta los complejos sistemas alfabéticos y digitales ha sido un viaje fascinante. Cada etapa de este proceso ha traído consigo nuevas formas de registrar y comunicar información. Las primeras tablillas de arcilla fueron reemplazadas por pergaminos de papiro, luego por manuscritos de papel y finalmente por documentos electrónicos. Cada avance ha ampliado nuestras capacidades para almacenar y compartir conocimientos, haciendo que la información sea más accesible y duradera. El legado de estas tablillas sigue vivo hoy en día, inspirándonos a valorar la importancia de la documentación y los acuerdos legales. La escritura nacida de la necesidad nos muestra cómo la ingenuidad humana ha construido las bases de las sociedades modernas. Los sistemas legales y administrativos actuales, basados en registros detallados y precisos, tienen sus raíces en aquellas primeras inscripciones en arcilla. Este legado nos recuerda la importancia de la claridad y la transparencia en nuestras interacciones y transacciones. En la era digital, hemos llevado el acto de registrar acuerdos a nuevas alturas. Las plataformas electrónicas permiten la creación y almacenamiento de contratos digitales que pueden ser accesibles en cualquier momento y desde cualquier lugar. Sin embargo, el principio fundamental sigue siendo el mismo: la necesidad de documentar y formalizar nuestros acuerdos para garantizar la equidad y la justicia. Esta continuidad subraya la relevancia perdurable de las prácticas establecidas por nuestros antepasados. A medida que avanzamos hacia el futuro, es crucial recordar y honrar los humildes inicios de la escritura. Las tablillas de arcilla nos enseñan que incluso las tecnologías más simples pueden tener un impacto profundo en la humanidad. La evolución de la escritura es un testimonio de nuestra capacidad para innovar y adaptarnos, y nos anima a seguir buscando nuevas formas de mejorar nuestras vidas a través de la comunicación y la documentación. En conclusión, las tablillas de arcilla representan mucho más que simples documentos antiguos. Son símbolos de la capacidad humana para registrar, preservar y transmitir conocimientos a lo largo del tiempo. Al estudiar y apreciar estas reliquias, podemos entender mejor nuestro pasado y aplicar esas lecciones para construir un futuro más justo y conectado. Desde las primeras inscripciones en arcilla hasta los registros digitales de hoy, el acto de escribir y documentar sigue siendo una de las herramientas